Bienvenidos al curso de Latinoamérica a través de los medios. Bueno, entonces lo que busca hacer este video es servir como complemento al video introductorio que ustedes ya vieron para hacer las cosas un poco más claras y a la vez empezar con lo que va a ser el tema de la primera semana. Entonces vamos a ver esta breve introducción. Por una parte, queremos responder a la pregunta ¿cuál es la filosofía pedagógica de esta clase? Bueno, esta clase se basa en tres principios pedagógicos. Estos son autonomía, responsabilidad y creatividad. El principio de autonomía significa que se espera que los estudiantes sean muy autónomos en cuanto a su producción durante la clase, es decir, no van a tener el profesor detrás que les esté diciendo, mira, eso se te pasó, no te olvides de esto, recuerda eso, no. Ustedes son los gestores de esta clase, ustedes son los que están a cargo de ella. Entonces les pedimos tener mucha autonomía y ser muy conscientes de que ustedes son los que están generando su propia educación en cuanto a que los resultados de este curso tienen que ver con su capacidad de autonomía. El otro es la responsabilidad, muy relacionado con el principio anterior, y es que sean consecuentes con a lo que se comprometen. Es decir, este curso tiene unas responsabilidades en cuanto a las lecturas que se tienen que hacer, los videos, los podcasts, etcétera. Y nosotros no nos podemos asegurar que eso se dé. O sea, nosotros en una clase regular lo sabemos porque el estudiante estuvo ahí, pero aquí no lo podemos hacer. Entonces, se trata de que ustedes sean responsables, sean maduros y asuman todos los deberes de esta clase con la misma responsabilidad que lo harían en una clase regular. Y por último, el concepto de creatividad. Este es un concepto fundamental. Nosotros no creemos en la educación donde el profesor le envía información al estudiante y ese simplemente la recibe. Lo que creemos es que la educación es un espacio donde se interactúa, donde hay interacción y esta interacción lleva a las nuevas ideas, a nuevos pensamientos, a nuevas perspectivas. Entonces es fundamental que ustedes sean creativos, que ustedes en los materiales que vayamos a asumir los vean con una perspectiva crítica, propongan ideas originales, diferentes, etc. Esa es la esencia básica de nuestra pedagogía. Bien, con respecto a esta última idea de creatividad, vamos a ver el primer video, que pueden ver el link. En esta página es una conferencia de Ken Robinson y habla acerca de creatividad y educación. Este es el primer video que deben ver. Bien, lo segundo, ¿qué esperar de un curso en línea? Muchos de ustedes, para muchos de ustedes esta será la primera vez que ven una clase en línea. Entonces se estarán preguntando cuál es la diferencia entre esta clase, entre este tipo de cursos y los cursos tradicionales. Bueno, hay varias cosas que vale la pena mencionar. En cuanto a los beneficios, permite a los estudiantes el acceso al curso desde cualquier lugar. Esto es bastante obvio, pero es bastante claro que es un tremendo beneficio. Ustedes lo pueden hacer desde su casa, desde el trabajo, desde la casa de la novia, el novio, etc. Pueden acceder al curso desde cualquier parte. Lo segundo, permite que los estudiantes organicen su tiempo como más les convenga. Es decir, normalmente ustedes en una clase tradicional tienen que estar a tal hora en tal salón específico. Acá no, ustedes acá deciden cuándo ven los materiales, cuándo hacen el repaso, cuándo escriben, cuándo hacen los ejercicios, etc. Ustedes se encargan de su propio tiempo. Eso es una tremenda ventaja. Sin embargo, no asuman, por eso este asterisco acá, que esto significa que lo hacen cuando quieran. No. Este curso tiene fechas límites muy claras. Si los trabajos no se hacen dentro de esas fechas, no se toman en cuenta. Entonces, por favor, revisen con claridad el programa, el syllabus, para que sepan cuáles son las fechas claves de cada deber. Tercero, permite que los estudiantes puedan repasar los contenidos del curso cuantas veces quieran. A diferencia de un curso tradicional, donde ustedes llegan, ven al profesor hablar y salen con ciertas dudas y les gustaría volver a ver, y no lo pueden hacer por obvias razones, en este curso todos los materiales quedan para que ustedes puedan ir, verlos de nuevo, escuchar de nuevo lo que se dijo o releer, etc. Todo queda y eso es una gran ventaja. Y por último, crea una plataforma de interacción constante entre los estudiantes. Es decir, a diferencia de la clase tradicional donde se interactúa solamente en el espacio de clase, aquí nos vamos a tener un foro de discusión las 24 horas durante todo el semestre. Esto permite que ustedes constantemente puedan estar intercambiando ideas, comentarios, preguntas, etcétera, con otros estudiantes. Entonces esto es una gran ventaja frente a lo que tradicionalmente se ve. Ahora, las desventajas o las limitaciones.
No tiene la interacción oral de las clases regulares, es decir, uno sabe que donde más aprende muchas veces en una clase es cuando se discute oralmente, el espacio donde hay debates. Eso no lo tenemos oralmente, tenemos el foro, pero bueno, sí, es cierto, se pierde esa interacción y esa dinámica tan bonita que da la oralidad. Lo segundo, no nos permite conocer personalmente a los otros estudiantes. Quizás esto sea una de las partes que más les guste a ustedes de ir a la universidad, y es conocer a muchachos, muchachas, etcétera, etcétera, salir. Es una parte muy bonita. Bueno, aquí no lo vamos a tener. Sin embargo, se van a conocer a través de los foros, ¿sí? Y ojalá ya hayan subido la foto que deben subir, y con eso más o menos lo hacemos un poquito más humano. Ya nos conocemos la cara, ya sabemos a quién le estamos hablando. Bueno, tercero, no permite hacer preguntas durante las presentaciones. Si por ejemplo ahorita no es que alguien levante la mano y me pueda interrumpir y hacer una pregunta sobre lo que he dicho. Esto es una gran limitación. Es más bien unilateral, de un lado al otro. Pero, bueno, de todas maneras permite, como les dije anteriormente, a través del foro, tener interacción. Y esto es lo más importante de las creencias. Da la falsa idea de que requiere menos esfuerzo o se aprende menos que una clase tradicional. Falso, falso, falso. Quizás esto sea lo menos falso. ¿Se requiere menos esfuerzo? No, requiere incluso más esfuerzo que una clase tradicional. No vayan a creer que porque es una clase en línea van a tener que trabajar menos. No, van a tener que trabajar más. Porque todo va a quedar registrado, toda participación queda registrada, cada comentario. Entonces, si ustedes están dispuestos a hacer un gran esfuerzo, quédense en esta clase. Si no tienen el tiempo ni la capacidad, es mejor que lo piensen dos veces. Y lo otro, que se aprende menos. Esto depende de ustedes, esto es completamente su responsabilidad. Si ustedes son dedicados, tienen autonomía, responsabilidad y creatividad, como les dije, esta va a ser una clase muy productiva, van a aprender mucho. Si no, no van a aprender nada, ¿verdad? Esto es completamente en manos de ustedes, pero les garantizamos que si hacen el esfuerzo requerido, van a aprender. Bien. Ahora, en relación a esto, la educación en línea, quiero que vean la conferencia de Color, también está el link. Ya nos va a hablar acerca de la revolución que tiene lugar ahora con la educación en Internet, y ella es la fundadora de una página que me parece maravillosa, se la recomiendo, que es la que ven aquí, coursera.org. Es una clase que ofrece, es un sitio que ofrece clases en línea gratis de las universidades más prestigiosas, clases de altísima calidad y completamente gratis, clases muy muy buenas. Bueno, no tan buenas como esta, mentira, clases muy muy buenas. Y entonces les recomiendo ir a este sitio y ver si hay algo que les interese y que puedan complementar. De verdad vale la pena. Bien, la metodología de la clase. Lo primero es que lean con atención el programa. Ahí está toda la metodología de una forma muy clara. ¿Sí? Entonces, por favor, váyanse al programa. El link lo incluyo en esta página, es un documento. Y bueno, lo segundo, como para la parte genérica, es esto. Todas las semanas hay dos tareas esenciales. Todas las semanas hay dos tareas esenciales. A menos que se indique lo contrario en el programa. Pero asuman que todas las semanas hay que hacer dos cosas esenciales. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Lo primero, hay que enviar un resumen crítico sobre los contenidos vistos y una pregunta abierta para generar debate sobre el tema de la semana. Un resumen crítico. ¿Qué es un resumen crítico? Bien. Bueno, primero, esto hay que hacerlo todos los miércoles antes de medianoche. ¿Okay? La fecha límite para hacer el resumen crítico y la pregunta. Ahora sí, que son algunos ejemplos. Digamos que ustedes ya terminaron de ver todos los contenidos de la clase, ya hicieron la lectura, ya vieron el video, el podcast, etc. Empiezan a escribir. Va a empezar de una manera más o menos así. En la conferencia de Kohler, TED 2012, se propone que la educación en línea es uno de los más grandes avances, bla, 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 bla. Considero que esta es una visión optimista, descabellada, articulada, con enorme perspectiva, puesto que bla, 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 bla. Es decir, ustedes proponen qué se vio, nos dicen y nos describen básicamente el contenido de lo visto y luego proponen una opinión personal. Eso es un resumen crítico. Descripción, opinión. Descripción, opinión. Bien. Seguiría algo así. Por otra parte, el artículo X, fulanito, muestra cómo, bla, 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 bla. Bien. Estos resúmenes críticos deben tener por lo menos 3 párrafos. Es decir, se deben ver así, más o menos. Esto es lo que nosotros esperamos. Esto se hace en la sala de discusión. Esto no es un email ni una página web. Esto se escribe en la página de discusión, ¿okay? Que ustedes ven a su mano izquierda de la pantalla. Entonces, esto es lo que esperamos como resumen crítico.
La otra parte, la pregunta. Después del resumen crítico, deben escribir una pregunta relacionada con el tema de la semana. Es decir, proponer algo que genere un debate, una pregunta. Tipos de pregunta, por ejemplo. ¿Qué significa relativismo lingüístico? Nada, mal, no, eso no es lo que estamos esperando. Nosotros no estamos esperando preguntas del tipo de que le resuelvan la duda sobre un término. Aquí juega la autonomía. Si ustedes no saben qué es algo, averígüenlo. Para eso está Internet, para eso está Google Scholar, para eso está la biblioteca. Ustedes lo averiguan por sí mismos. No utilicen este espacio para resolver dudas sobre temas específicos, como esto. ¿No? Ni tampoco preguntas del estilo, ¿les gustó el video? Ah, que alguien les diga, sí, muy bonito. No. ¿Qué tipo de pregunta estamos esperando? Algo como esto. ¿Creen que una lengua que carece de ciertas palabras o características gramaticales hace que sus hablantes no tengan esos conceptos en la mente? Por ejemplo, si una lengua no tiene la palabra estrés, ¿significa que los hablantes de esa lengua no sufren estrés? O si una lengua no tiene el tiempo gramatical futuro, ¿sus hablantes no saben lo que es futuro? En concreto, ¿cuál hipótesis consideran más sólida? ¿El relativismo o el determinismo lingüístico? Este es el tipo de preguntas que estamos buscando. Por una parte, plantea una pregunta abierta, nos da ejemplos sobre los cuales se puede discutir y luego muestra conocimiento sobre el tema, puesto que ya maneja dos términos importantes que han sido vistos dentro de los contenidos. Este es el tipo de preguntas que esperamos. Bueno, entonces, después del resumen crítico, una pregunta de este estilo. Bien, la segunda parte, el deber de la semana, participar en la discusión. Nosotros de las preguntas que nos envíen todos vamos a elegir una y esa va a ser la pregunta que genera la discusión. O sea, que si ustedes ven que su pregunta es la pregunta de la semana, pueden sentirse muy orgullosos porque fue la mejor pregunta encontrada, ¿verdad? Entonces intenten escribir muy buenas preguntas, puesto que esa puede ser la que genere la discusión. Se espera que contesten a la pregunta con una reflexión original y argumentada, bien estructurada. Y es clave, entre más participación haya en el foro, mejor. Participen cuantas veces quieran. Obviamente tienen que ser más de una, pero entre más participación tengan y más discusión, van a mejorar su nota en cuanto a participación. La pregunta se pondrá el viernes y se abre todo el fin de semana, es decir, pueden participar durante todo el fin de semana. El foro de discusión se cierra el domingo a medianoche. Si no participaron el fin de semana, ya no participaron y esa nota se perdió. Tienen todo el fin de semana para participar en la discusión. Además de los deberes semanales, el curso tiene 3 trabajos relacionados. Vamos a hablar de ellos. El primero, descripción de los medios de un país latinoamericano. Entonces, ustedes van a elegir un país de Latinoamérica, el que quieran. Muchos de acá serán de México, entonces quizás quieran trabajar eso. Muchos serán de Argentina, trabajarán sobre Argentina o Colombia. Sí, es importante, si lo quieren hacer, trabajen sobre su propio país. Ahora, quiero hacer una aclaración acá. Y es que, bueno, los contenidos de este primer trabajo van a ser un panorama general del país y sus medios, estadísticas, relaciones de los dueños con el poder económico, las posiciones políticas, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es, un día vamos a abrir la entrada de ofertas, hacerlo así, y el que elige un país, por primero, como dicen aquí, first come, first serve. Si alguien dice quiero Cuba y nadie más ha elegido esa persona tiene Cuba y ya nadie más lo puede elegir. Quiero México, esa persona tiene México y ya nadie más puede elegir México. Así que cuando nosotros digamos, para la próxima semana se abre a tal hora la decisión sobre qué país, participen lo antes posible para que puedan encontrar el país que más les guste. Cada estudiante va a asumir un país. Ahora, ustedes se habrán preguntado, presentación Prezi. ¿Qué es esto de presentación Prezi? Que está 2 veces. En vez de un escrito, vamos a hacer una presentación Prezi, que es exactamente lo que ustedes han visto hasta ahora. Esto, por ejemplo, que estoy haciendo. Estos movimientos, ese acercamiento de letras, esto es una presentación Prezi. Vamos a aprender a hacerlo a mediados del curso, pero si quieren ir aprendiendo de una vez, visiten esta página web y vayan tomando los cursos y van a aprender cómo hacer este tipo de presentaciones. Lo segundo es una propuesta de trabajo final, es un escrito donde ustedes dicen sobre qué tema quieren escribir, sobre qué país, etc. Y por último, el trabajo final, en otra presentación Prezi. Hablar un poco del trabajo final.
El trabajo final tiene 3 puntos. Es un tema específico en un medio específico de un país específico. Tengan eso claro, bastante específico. Entonces, vamos a ver ejemplos. Economía y medios en Latinoamérica. No, esto no sirve, esto es bastante genérico. Economía y medios en Latinoamérica, eso da para un libro o más una colección de libros. Ese tipo de cosas no. Es interesante, pero no estamos en ese punto. Los medios y los indígenas en Bolivia. Bueno, al menos ya aquí hay país y hay un tema más específico, pero igual es un tema demasiado global. No se ve cuál es el medio específico, es una cosa muy global. Las mujeres en los programas de farándula. Suena interesante, pero igual que el tema anterior, es bastante genérico, por lo tanto no podemos hacer un trabajo específico. Vamos a ver ejemplos de lo que sí esperamos. El cubrimiento de las elecciones de Estados Unidos en Univision. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar cómo Univision reportó el enfrentamiento entre Romney y Obama, pueden entonces hacerlo sobre este tema, y esto es perfectamente un tema válido, puesto que es muy concreto. La representación de los indígenas en las telenovelas de Televisa México. Perfecto, es un tema que tiene un concepto muy claro, cómo se representan los indígenas en un canal, en un medio, que son las telenovelas, en un canal específico, en un país específico. Este es el tipo de trabajos que estamos buscando, trabajos muy específicos. Los editoriales contra Cristina Kirchner en el Clarín de Argentina. Perfecto, es contra la presidenta, cómo el Clarín ha tomado una posición de oposición frente a ella y lo hace a través de sus editoriales. Ese es el tipo de temas que buscamos. Temas muy concretos, muy específicos como trabajo finales. Entonces, ustedes tienen la idea genérica de los medios en Latinoamérica, pero van a aprender sobre un tema muy específico y concreto y lo van a saber mostrar y argumentar. Bueno, entonces recuerden que esta semana tienen que escribir su primer resumen crítico basado en los 3 videos. Los 2 sobre educación, el de creatividad y el de educación en línea, y un tercer video que tiene que ver con la influencia de los medios de comunicación en la cultura, especialmente género, cómo se representa la mujer en los medios de comunicación. Eso van a ser los 3 videos de esta semana. Tienen que enviar su resumen crítico sobre esos 3 videos antes de este miércoles. Bueno, entonces esto es todo. ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas, pueden escribirnos a estos correos como tal. Y recuerden, siempre que nos escriban a estos correos, antes del título escriban spam 302. Esto es súper importante para que podamos responder. Antes de cada correo, cada título de correo, empiecen con spam 302. Un ejemplo, spam 302, pregunta sobre el primer trabajo. Siempre inicien su email con esto. Bueno, esto es todo, y entonces gracias por su atención y bienvenidos a este su curso sobre Latinoamérica y los medios.